buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos un programa especial porque ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, enviaba una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que revisaría todas las semanas las cuentas del Ayuntamiento. Para eso vamos a dedicarnos a hablar de la regla de gasto, de la ley de estabilidad presupuestaria, cómo afecta a los ayuntamientos y qué ha pasado con Madrid. Entonces tenemos aquí a un viejo colaborador, de que ha colaborado mucho, no porque sea viejo. Tenemos a Eduardo Garzón, bienvenido otra vez. Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez. Sí, la verdad que para quien no lo sepa, porque se haya incorporado hace poco a los programas de Colectivo Burbuja, Eduardo colaboró con nosotros hace bastante tiempo. Colaborabas con otros liberales en una tertulia y era siempre muy interesante. Sí. De eso también participaba antes que tú en esa tertulia otro de los afectados por esta cuestión, que es Carlos Sánchez Mato, a quien enviamos también un saludo, y que estuvo, bueno, aún más años que tú. Pero claro, eso de meterse en política me parece que deja muy poco tiempo, me han contado. Así que bueno, sí, vamos a empezar. Te voy a pedir que me ayudes a hacer una introducción de qué es esta ley y luego iremos a ver qué ha pasado y qué consecuencias tiene. Va a intervenir las cuentas todas las semanas. Esto significa que va a mirar un tipo de los gastos que se hacen en el ayuntamiento para vigilar hasta que se apliquen una serie de gastos. Esto está, porque él dice que aplica una ley que se llama la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que aprobó a principios de la legislatura anterior con los votos de PP, creo, CiU y UPyD. He leído, o sea que era antes de que se elimine la UPD. Así que cuéntanos, ¿qué es la regla de gasto? ¿Qué es la ley Montoro? ¿Cómo nos podemos introducir? Sí, pues vamos a ver. La regla de gasto es una regla o criterio que fue creado en el año 2012 a partir de esa ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que es al fin y al cabo el desarrollo del artículo 131 reformado de la Constitución española. ¿Qué pasa? Que había ya dos criterios de estabilidad presupuestaria que tenían que ver con el déficit público y la deuda pública, archiconocidos, y se introdujo este nuevo criterio que era el de la regla de gasto, que tiene una consideración muy particular, y es que limita el gasto de las administraciones públicas, incluida la administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. La única que queda excluida es la seguridad social por motivos evidentes. Limita el gasto, como decía, a una cantidad que no tiene nada que ver con los ingresos o el nivel de ingresos de esa administración en concreto. Es decir, a pesar de lo que podría parecer lógico a primera vista, ¿no?, de limitar los gastos de una administración pública en función de los ingresos, pues para que no gaste más de lo que ingrese y no entre en déficit público, esta regla no tiene nada que ver con eso, sino lo que dice es: tu administración pública correspondiente no puedes incrementar tanto el gasto independientemente de los ingresos que tengas. Puedes tener muchísimo o puedes tener pocos, pero no puedes incrementar el gasto en función de una estimación que se realiza por parte del Ministerio de Hacienda del crecimiento medio esperado de la economía española, que además es una estimación muy grosso modo, que raramente se suele corresponder con la realidad, pero bueno, la regla de gasto, lo único que se estipula en el artículo 12 de la ley que acabo de citar es eso, que el límite de gasto, que las administraciones públicas van a tener un límite de gasto y, claro, lo llamativo aquí es que no tiene que ver con los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay ayuntamientos, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, que tiene muchísimo dinero ingresado de sobra, o sea, tiene superávit público y, sin embargo, no puede utilizarlo todo en determinados gastos, en determinadas políticas, simplemente porque esa regla de gasto limita la cantidad que puede destinar, ¿no? Como digo, independientemente de los ingresos. Por eso nos encontramos en una situación tan paradójica como la actual, en la cual el Ayuntamiento de Madrid, pero no es la única administración afectada, tiene un superávit de 1.000 millones de euros, el año pasado fue de 1.022 concretamente, y va reduciendo deuda precisamente porque tiene suficiente dinero para hacerlo. Al mismo tiempo, por cierto, que se incrementa muchísimo pues la inversión en infraestructura. En los últimos 2 años se ha incrementado un 102%, y las inversiones en políticas sociales, que se han incrementado en un 74% aproximadamente en estos 2 últimos años. Entonces llama la atención que hayamos conocido esta noticia, o podría llamar la atención a cualquier persona un poco alejada del tema, que el Ministerio haya intervenido las cuentas de un ayuntamiento que presenta superávit tan holgado, además, como el del Ayuntamiento de Madrid, que es el mayor superávit de todas las administraciones públicas del Estado español y que además reduce deuda. Lo que pasa es que, claro,
lo hace porque supuestamente desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que esto lo podemos hablar ahora, está incumpliendo la regla de gasto, que significa que aunque a tenor de esta regla tendría que haber incrementado los gastos en torno a un 1,8% y lo ha hecho en torno a un 7%. Pero eso simplemente porque desde el equipo de gobierno de Ahora Madrid se considera que el dinero está ahí para poder utilizarlo, los recursos públicos tienen que ponerse a disposición para mejorar la ciudad y el bienestar de los habitantes y evidentemente eso es lo que se intenta perseguir porque la regla de gasto es una regla bastante absurda. Veo que es como una especie de ultraortodoxia, ¿no? Porque es vigilar muy de cerca el déficit, que ya está en los tratados también de la Unión Europea, en la ley de estabilidad presupuestaria, pero esto además es que no lo vinculan a los ingresos, entonces da igual lo que ganes que tú no vas a poder. Y te quería hacer una pregunta, ¿el remanente de tesorería que queda, o sea, ese superávit, vaya, puede emplearse en esto sí, en amortizar deudas? Claro, el objetivo, que no lo he explicitado, pero bueno, como todos conocemos el artículo 135 reformado de la Constitución española, no lo podemos imaginar, y es la priorización del pago de la deuda a los bancos frente a cualquier otro tipo de alternativa de gasto público. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta regla de gasto está pensada para mantener el superávit y para poder incrementarlo. Es decir, lo que se persigue es que un ayuntamiento como el de Madrid, que ahora mismo pues tiene 1.000 millones de euros de superávit, no lo pueda utilizar para invertir en cualquier tipo de política pública, sino que lo dedique de forma prioritaria a devolver deuda. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo último de esta regla y del objetivo que se perseguía, evidentemente, con el artículo 135 de la Constitución. Nos presenta un panorama peculiar, no solo porque esta regla no tenga mucho que ver con la de la Unión Europea, ¿no? Sino que, por ejemplo, la regla de la Unión Europea, la regla de gasto, me estoy refiriendo, afecta, según los principios de la Unión Europea, a todas las administraciones públicas en conjunto. Es decir, por ejemplo, Alemania, pues serían todas las administraciones públicas cogidas en su totalidad, independientemente de la regla de gasto de Berlín o de cualquier otra administración pública. Sin embargo, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sobre todo en la interpretación del Ministerio de Hacienda, en el caso español, se fue mucho más allá. Se pasaron de frenada y dijeron, no, la regla de gasto aquí la vamos a hacer todavía más estricta. Y entonces la hacen para cada una de las administraciones públicas y además es de obligado cumplimiento. No como en la Unión Europea. Los criterios de la Unión Europea dicen que la regla de gasto es un indicador orientativo para que se pueda ver más o menos por dónde van los tiros en una administración. Si la incumple una administración, como estoy diciendo además a nivel general, pues no se imponen medidas coercitivas y sin embargo el Ministerio de Hacienda desarrolló una guía para el cálculo de la regla de gasto que la convirtió en una regla absolutamente disparatada, mucho más estricta u ortodoxa que la regla de gasto europea y eso es precisamente lo que está provocando el perjuicio en este caso en el Ayuntamiento de Madrid. Pero como digo, el objetivo como es devolver deuda pública como forma prioritaria, al Ministerio le da igual que el Ayuntamiento de Madrid tenga 1.000 millones de euros en su cuenta bancaria todos los años prácticamente, porque lo que le interesa es que ese dinero se dedique a pagar deuda, independientemente, como digo, de las necesidades sociales o necesidades de infraestructura, etcétera, etcétera. Y de hecho, hay que tener en cuenta que aunque alguien podría decir, oye, pues esto podría ser una opción para maximizar la eficiencia, ¿no? Porque al fin y al cabo te estás quitando deuda, que puede que esté costando mucho ahora, pero no es así. No es así por varios motivos. El primero de ellos es que cuando un ayuntamiento no tiene deuda, también está sujeta a la regla de gasto. Hay ayuntamientos como Vigo o como Bilbao que no tienen ya deuda, tienen 0 euros de deuda pública y sin embargo se le está acumulando el dinero en la cuenta bancaria porque por culpa de la regla de gasto no lo pueden utilizar en cualquier otra cosa, en cualquier otra política de gasto público. Pero también hay otro criterio y es que en el Ayuntamiento de Madrid, particularmente, en torno a la mitad de la deuda y de los préstamos que sustrajo pues el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo en la época de Gallardón, están cubiertos con productos derivados financieros, los conocidos como swap, que lo que hacen es que si nosotros ahora amortizamos esa deuda, es decir, si la pagamos antes de tiempo, nos llevamos una penalización bestial que está en torno a 400 millones de euros. Entonces, la respuesta más eficiente no es
devolver deuda antes de tiempo, sino que es hacerlo cuando corresponde, precisamente porque ahora además los tipos de interés están muy reducidos y evidentemente desde un gobierno como el de ahora Madrid lo que se pretende es que se priorice pues las políticas de gasto público que tienen que ver con la mejora de la ciudad, mejora de la infraestructura y también de las políticas sociales. Ujú. Entonces, está obligado el ayuntamiento, a pesar de que los swaps, de este instrumento financiero que penalice la amortización temprana, a amortizar igual una cantidad mayor. Exacto, eso es lo Ujú, ujú, que eso es lo que- pretende la regla de gasto. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Madrid, pues de una forma relativamente astuta, pero sobre todo bien intencionada, ha formulado una interpretación de la regla de gasto diferente, pero acogiéndose a la legalidad, ¿eh? No estamos hablando de que el gobierno de ahora Madrid se haya puesto una cinta roja en la ujú. cabeza y Ahora, haya vulnerado la ley, vale. sino que simplemente... Ahora vamos a eso. Quería Vale, terminar de todo. Has tocado muchos temas y nada, me gusta vale, ahondar en ellos para que la gente muy bien. también lo profundice en ellos, porque está muy bien que veamos que esto es una aplicación de aquel artículo 135 que se cambió en verano y con nocturnidad y alevosía y que parecía que, bueno, era un cambio que no tenía mucha importancia, por eso se hizo en verano. No, efectivamente está condicionando la vida de las administraciones y, por tanto, la vida de todos los ciudadanos y de las personas que viven en este país. Entonces, nada, solo quería pues, hacer hincapié en ello y en la cuestión también de que el incumplimiento reiterado que la Unión Europea es el que penaliza, ¿no? Y de hecho es el que el Estado ha hecho. Si no, ahora me corrige, si no, Eduardo. Y de hecho, Rajoy, España no obtuvo multa, obtuvo una multa final que negoció de Guindos, ¿no? Por 0 euros, que es como no tener ninguna multa, pero luego hay algún tipo de trámite burocrático extraño, ¿no? Y por último, andando en lo que decías, también quería señalar que es justamente la primera vez que el Estado, que Rajoy y Montoro han cumplido de una vez esa senda de déficit que ellos mismos negocian, ha sido gracias a los ayuntamientos, a los municipios que el año pasado, en el 2016, se ahorraron 7.000 millones de euros y gracias a eso pues consiguieron llegar a la cifra que les habían marcado, pero aún así no les deja gastarlo, ¿no? Que es todo pues como muy paradójico, es lo que quería señalar, Eduardo, antes de que profundizáramos. No sé si quieres Sí, comentar algo. sí, sí. De hecho, claro, no es paradójico cuando se tiene en cuenta que el superávit de las corporaciones locales le viene bien a Montoro, precisamente por lo que estabas comentando, que no solo aprobaron la senda del déficit público por el superávit de los ayuntamientos, sino que fue también porque la Unión Europea redujo la nota de corte, o sea, aligeró También es verdad. el Dos objetivo décimas. de déficit público y así es más fácil aprobar, por supuesto. Pero la clave es esa, o sea, Montoro no quiere ni en pintura que el Ayuntamiento de Madrid reduzca su superávit, en este caso por lo que estoy diciendo de intentar mejorar las políticas públicas y dedicar dinero a esas políticas públicas, precisamente porque cuanto más superávit tenga el Ayuntamiento de Madrid, más déficit público puede tener la Administración central, la Administración de cuyas cuentas es responsable Montoro. Entonces, esto es un juego de suma cero. Como Bruselas no va mirando administración por administración, sino que mira el conjunto de las administraciones españolas, el superávit de las corporaciones locales blanquea los números rojos de Montoro y, por lo tanto, eso es el objetivo que se persigue desde la Administración central, y es que los ayuntamientos, gracias o por culpa, mejor dicho, de la regla de gasto, sigan con ese dinero acumulándose en cuentas bancarias o devolviéndose a los bancos, solo por el hecho de que así el ministro y Montoro y la Administración Central en general pueda tener más aire para luego llevar esas cuentas de toda la administración pública estatal a Bruselas y poder sacar pecho de ello. Pero como vemos es una bestialidad, porque si nosotros decimos, a ver, la ley de estabilidad presupuestaria es una ley para que supuestamente, uno puede estar de acuerdo o no, pero supuestamente es para que haya un equilibrio presupuestario, ¿no? Pero fijaos, es que no está ocurriendo eso, porque aquí están los ayuntamientos teniendo superávit de forma obligatoria, están obligados a ello, para que otras partes de las administraciones, que son sobre todo comunidades autónomas y sobre todo la administración central, tengan déficit. Entonces aquí la moraleja o la conclusión es esto no es una estabilidad presupuestaria o no lo es para todo el mundo, es para unos y para otros no. La verdad es que no sabía eso de que la Unión Europea no miraba el detalle, ¿no? Solo es el numerito final y entonces a Montoro le viene estupendamente, como decías. Vamos a ver qué pasó ayer. Hoy es día 8. Estamos grabando el programa el día 8 de noviembre y ayer os llega una carta, ¿no? Ya os habían amenazado con que estabais en el ayuntamiento y os imagino ahí trabajando y de repente, ha escrito Montoro. Y os dicen que os va a intervenir. ¿Qué significa esa intervención?
Bueno, a ver, claro, no es una sorpresa porque ya había habido varios avisos, pero esto hay que entenderlo y enmarcarlo dentro de un proceso que lleva tiempo, porque se produjo ya un primer incumplimiento de esta regla de gasto en el año 2015. Que, por cierto, nosotros intentamos no incumplir. Lo único que ocurre es que los presupuestos que fueron aprobados para el 2015 fue por el gobierno de Ana Botella y habían previsto ya un incumplimiento de la regla de gasto. Insisto en esto porque es que el incumplimiento de la regla de gasto es algo muy normal y muy habitual. De hecho, la Administración Central, a la que me acabo de referir, la de Montoro, ha incumplido sistemáticamente todos los años esa regla de gasto, salvo el último año, el 2016, simplemente por un cambio de cálculo a la hora de estimar la regla de gasto, no por otra cosa. Y también muchísimas comunidades autónomas y muchísimas corporaciones locales, más de 600, incumplen la regla de gasto, etcétera, etcétera. Lo único que ocurre es que, bueno, pues el Ministerio de Montoro la ha tomado con el Ayuntamiento de Madrid por varias cuestiones que podemos hablar ahora, pero una de ellas es a la que me estaba refiriendo, ¿no? Montoro necesita el superávit público del Ayuntamiento de Madrid. Pero como decía, cuando se incumplió la regla de gasto en el año 2015, pues nosotros dijimos, bueno, estamos obligados a las medidas coercitivas que se plantean en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y redactamos un plan económico financiero. Pero fijaos, nosotros lo hicimos de una forma relativamente astuta, como estaba intentando comentar antes, y era la ley, lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria es ni más ni menos que una serie de cosas relativamente vagas y ambiguas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a intentar darle una interpretación lo más favorable a nuestros intereses, entendiendo que nuestros intereses es priorizar el gasto social por encima del gasto de pago a la deuda, ¿no? Y efectivamente esa interpretación de la que estoy hablando nos permitía pues superar la regla de gasto desde el punto de vista de la interpretación de Montoro y del Ministerio, al mismo tiempo que teníamos superávit, al mismo tiempo que reducíamos deuda y al mismo tiempo que incrementábamos el esfuerzo inversor y en las políticas sociales, ¿no? Sin embargo, no le pareció eso bien al Ministerio, que tiene una interpretación que, insisto, está fuera de la ley. O sea, el Ministerio tiene una guía, una orden ministerial, que es como interpretar la regla de gasto, pero eso no ha sido votado en ningún parlamento. Eso no tiene un carácter normativo, como es el que sí tiene la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue votado por mayoría absoluta en el año 2012. Entonces nosotros estamos respetando escrupulosamente la ley, a pesar de que no nos gusta, pero eso sí, con una interpretación relativamente heterodoxa para que sea favorable a nuestros intereses. Pero el Ministerio de Hacienda pues no nos quiere dejar pasar pues esa oportunidad y esa interpretación, y lo que está haciendo por todos los medios es intentar tumbarlo. ¿Qué ocurre? Que esto ya se ha derivado al ámbito judicial. Nosotros hemos recurrido, hemos interpuesto un recurso en el contencioso administrativo precisamente porque consideramos que el Ministerio está teniendo un trato discriminatorio, que nos está maltratando al Ayuntamiento de Madrid, sobre todo si lo comparamos con otras administraciones públicas. Y esto es algo que, bueno, pues veremos al final cómo acaban los litigios, pero desde luego lo que no cabe duda es que estamos sufriendo un trato absolutamente discriminatorio que no se ve en otro tipo de ayuntamientos, ni por supuesto de comunidades autónomas, ni en la administración central. Uh-huh. Esto que dices, que le tiene manía y que hay un trato discriminatorio, pues está en que lo basas en que no tiene sustento económico y jurídico, ¿no? Y de hecho, decías que hay mucha gente más que se ha quejado, muchos otros ayuntamientos, creo que la mayoría, ¿no? Han dicho que, por favor, esta no es la interpretación que hay que hacer de esta ley. Incluso la AIREF, ¿no? Exacto. Uh-huh. La autoridad fiscal vamos, que es un órgano creado para vigilar la austeridad, o sea que está por supuesto a favor del artículo 135 y parece que aún así le está cuestionando esa interpretación a Montoro, ¿no? Sí, así es. La interpretación del Ministerio de Hacienda, que insisto, tiene carácter normativo, ha sido simplemente algo que se le ocurrió al Ministerio de Montoro, ha sido criticado por la AIREF. Estamos hablando de algo bastante serio porque ellos, ¿no? Esta asociación, esta organización, pone de manifiesto que la regla de gasto española se extralimita, o sea, no tiene nada que ver con la regla de gasto de la Unión Europea, es súper restrictiva y ha recibido multitud de críticas. Pero, por cierto, no solo por la AIREF, también por la Federación Española de Municipios y Provincias y también incluso por muchísimos ayuntamientos que no son solo del cambio, denominados del cambio, sino que incluso hay también ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Es decir, tenemos también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, donde el alcalde ha participado en actos
públicos y de carácter político, pero también técnico, en el cual lo que hacíamos era denunciar la aplicación que estaba haciendo el Ministerio Montoro sobre la regla de gasto, ¿no? Entonces vemos que tenemos a muchísima gente pues criticando esta regla por injusta, por absurda también y por contraproducente, y a pesar de todo, que el Ministerio dijo, es verdad, tenéis razón, hay que reformular la regla de gasto, todavía no se ha dado ni un solo paso en ese sentido. Eduardo, hemos visto en comentarios del Facebook y otros canales de Colectivo Burbuja que si os habíais podido quitar a Montoro de encima si incumplíais un año la regla de gasto, pero otro no. Y que de esta manera, bueno, podéis haber esquivado un poco y que se interpreta que habéis querido un poco provocar. Esa es la lectura que se hace desde algunos sitios. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo lo interpretas? O si no, os da igual en realidad lo de provocar porque vosotros buscabais otra cosa. Claro, a ver, nuestro objetivo no ha sido en absoluto provocar, eso per se no tiene sentido. Nuestro objetivo ha sido dedicar la mayor parte de los recursos públicos de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid a mejorar la ciudad y también, por supuesto, las políticas sociales, ¿no? ¿Que eso conlleva un incumplimiento de la regla de gasto acorde a la interpretación del Ministerio de Hacienda? Pues bueno, pues sí, pero eso es ya algo que, insisto, excede el carácter legislativo y el carácter normativo, y entonces el problema lo tendrán que resolver en los tribunales. Nosotros, evidentemente, si hubiésemos cumplido la regla de gasto, pues el Ministerio de Hacienda nos hubiese tratado mucho mejor. Pero a ver, nosotros tenemos que materializar lo que supone cumplir con la regla de gasto. En el año 2016 hubiésemos tenido que hacer un recorte de 232 millones de euros, que se dice pronto, para haber cumplido con la regla de gasto en ese mismo año. Nosotros dijimos que no, que el ayuntamiento tenía dinero, que esa regla de gasto no tiene sentido y que había necesidades por cubrir: construcción de escuelas infantiles, construcción de centros de mayores, rehabilitación de edificios municipales, remunicipalización de la funeraria, construcción de carriles bici. Estamos hablando de muchísimas actuaciones que requieren dinero y que precisamente si el Ayuntamiento de Madrid tiene dinero para permitírselo y no tiene ninguna obligación de amortizar deuda de forma anticipada, pues había que hacerlo. Evidentemente ese ha sido nuestro planteamiento y aquí el problema en todo caso no es nuestro, el problema es del Ministerio de Hacienda, que quiere arrebatarnos o aprovecharse, mejor dicho, del superávit que nosotros tenemos para luego poder cumplir con Bruselas, pero insisto, haciéndolo desde un punto de vista que excede el carácter normativo de la ley en este caso. Quería que nos contases alguna de las consecuencias y cómo va a influir esto en la práctica de los madrileños, porque tengo entendido que ya hay proyectos que estaban, pues claro, evidentemente, que habían empezado a invertirse las partidas presupuestarias y que se tendrán que paralizar. Dinos alguno de los más irrelevantes que te acuerdes. Sí, por ejemplo, tuvimos una campaña en la que denunciamos esto porque ocurrió lo siguiente, ¿no? He dicho que en el año 2016 pues nos saltamos la regla de gasto, según la interpretación del Ministerio de Hacienda, insisto, en 232 millones de euros, ¿no? Entonces, la medida coercitiva que se aplica y que se activa a partir de ese incumplimiento es la de retener toda esa cantidad en el presupuesto para que no te lo gastes, ¿no? Es una forma de congelación, se llama acuerdo de no disponibilidad de crédito y lo que hace es pues 232 millones más una penalización que sumaba al final 238 millones de euros, eran congelados en el ayuntamiento, en el presupuesto de Madrid, ¿no? Entonces nosotros, evidentemente, para evitar cualquier otro tipo de sanción ya mucho más gravosa, pues aceptamos esa exigencia, pero lo que hicimos fue inmediatamente compensarlo. Compensarlo quiere decir que, a pesar de que congelamos 238 millones de euros, como nos pedía el Ministerio, incrementamos luego en 404 millones de euros el presupuesto. Pero lo hicimos a partir de una herramienta y una fórmula absolutamente legal, que se conoce como inversiones financieramente sostenibles, es decir, inversiones muy particulares, pero que financias con el remanente de tesorería del año anterior, por lo tanto no estás afectando a tu presupuesto actual y que por lo tanto no computa para la regla de gasto. Nosotros hicimos eso y la delegación de gobierno a mandato del Ministerio de Hacienda nos requirió que lo anuláramos. Nosotros, evidentemente, como estábamos cumpliendo la ley y como considerábamos que eso era necesario para la ciudad, no lo hicimos y evidentemente nos pusieron un recurso contencioso administrativo, otro, el segundo, en el que estamos denunciados en los tribunales y ya veremos por dónde acaba y cómo acaba la cosa, ¿no? Pero la clave es que nosotros hicimos una campaña explicando
que esos 404 millones de euros que incrementamos en el presupuesto no es dinero que acabe en la nada, sino que sirve para hacer obra pública, pero puede ser el acondicionamiento de un parque público, puede ser la rehabilitación de un edificio municipal, como un polideportivo, o como un centro cultural, o como un centro de mayores, puede ser la pavimentación de aceras en las que están en muy mal estado y provocan perjuicios pues, a personas mayores que pueden tropezar o incluso al tráfico. Estamos hablando de poner desfibriladores en mercados municipales. Estamos hablando, al fin y al cabo, de obras que suponen una mejora en las infraestructuras de la ciudad y que, evidentemente, eso tiene un impacto importante en la vida de los habitantes, ¿no? Claro, la campaña, fijaos, podía ser, o sea, fue bastante exitosa en tanto en cuanto la gente no entendía por qué, si el Ayuntamiento de Madrid tenía dinero de sobra para poder hacer esas obras, esas pequeñas obras, el Ministerio y Delegación de Gobierno estaban recurriendo y pidiendo que se paralizara. O sea, la gente no lo entendía, como es evidente. Si un ayuntamiento tiene dinero, ¿por qué no va a hacer ese tipo de cosas que son tan necesarias, ¿no? Y fijaos, nosotros hemos seguido adelante, claro, y seguimos adelante, todavía se están llevando a cabo todo ese tipo de obras y esperemos que se acaben lo antes posible, y de hecho ya no podemos dar marcha atrás, ya no puedes O sea, decir no, que no se van a parar. claro, pero si ya hemos hecho, por ejemplo, la construcción de un carril bici o habilitación de un carril bici, ya no lo vamos a echar atrás, evidentemente. No, no. Y me preguntaba yo, ahora, voy a aprovechar para preguntarte por la operación Puigmartín, porque ya que has hablado de obra pública, entiendo que en estos 404 millones o en o tiene presupuesto aparte, ahora me lo explicas bien, pero vamos, el caso es que me he acordado y he pensado que a lo mejor por la vivienda social, que supuestamente se ha incluido en todo el diseño del proyecto, que a lo mejor podía entrar algo. Y si esta se va a ver afectada. O sea, mi primera pregunta es esa, si se va a ver afectada. Y luego querría que hicieses, porque ha sido una cuestión bien polémica, la Operación Chamartín se ha llevado muchísimas críticas ahora a Madrid por finalmente ejecutarla. Parece ser que para mucha gente pues ha claudicado en muchos aspectos, y quería qué valoración tendrías de esta operación y si te parece que tiene el carácter social que han vendido, pues si es suficiente para ti. A ver, no entra dentro de esos 404 millones a los que me acabo de referir, porque como comentaba, son inversiones financieramente sostenibles, que es una figura muy particular que recogió pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que venía a decir lo siguiente: que vale, puedes utilizar el dinero del año anterior, el que te ha sobrado, el remanente de tesorería, para financiar inversiones, pero muy particulares, con unos criterios determinados, que es que tenga una vida útil superior a los 5 años, que se tenga que ejecutar en el mismo año en el que se han aprobado, que tengan que tener reflejo en los siguientes capítulos presupuestarios, pero no en todos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues una inversión tan importante como supone la de la Operación Chamartín no entra dentro ahí. ¿Que puede verse afectado por las exigencias y medidas coercitivas del Ministerio? De momento no, porque por ahora el Ministerio nos ha pedido un recorte adicional en el año 2017, es decir, en un mes y pico, de 238 millones de euros, que nosotros no podemos, aunque quisiéramos hacer, porque simplemente ya el dinero está comprometido, está utilizado, no nos queda 238 millones de euros en el presupuesto para poder recortarlo de ahí, por lo tanto no vamos a hacerlo. Eso nos vais a llevar otra querella, ¿no? La tercera ya sería. Si no. Pues no, la tercera la vamos a poner nosotros por el rechazo de Vale. este último plan económico financiero. Pero ya que preguntabas por lo de la Operación Chamartín, Sí, pues bueno, yo pertenezco a la agrupación política, el Partido Político de Izquierda Unida, y nosotros hemos planteado pues una crítica bastante importante, reconociendo que bueno, pues la versión de ahora, la de Operación Chamartín, pues es mejor, evidentemente, mucho más social que la que había planteado el Partido Popular en sus orígenes, pero en absoluto es mejor que la que se había pactado al fin y al cabo con todos los colectivos implicados, incluyendo empresas, incluyendo todo tipo de agentes sociales, ¿no? Entonces, desde Izquierda Unida no solo se ha hecho una crítica, que la crítica evidentemente se ha vertido por muchos sitios, sino que nosotros además hemos propuesto una alternativa estudiada por personas expertas en urbanismo, en arquitectura, en movilidad, que es un tema también que tiene mucho que ver con la Operación Chamartín y que normalmente se está dejando de lado. Y nosotros, pues bueno, desde Izquierda Unida intentamos presionar e influir al gobierno para que tenga en cuenta todo esto y de alguna forma una marcha atrás.
Pues lo único que ocurre es que, bueno, pues Izquierda Unida es una sección minoritaria, en este caso en el gobierno de ahora Madrid, y necesitamos el apoyo de muchísimas otros colectivos y otros agentes para poder influir sobre el final de esta inversión y de esta operación. De hecho, en cuanto a cuestión de Montoro y el déficit del ayuntamiento, la regla de gasto, ayer leí también, ¿no?, cuando saltó la noticia que Carmena ha apartado a Carlos Sánchez Mato de las negociaciones y que en la última reunión ha ido ella sola. No sé si ya entrando en las polémicas propias de Ahora Madrid y de la coalición, ¿esto es así? ¿Se va a mantener? ¿Ha sido una decisión que se ha tomado unilateralmente? Bueno, a ver, es una decisión sin más. Es decir, ha habido reuniones en las que han ido juntos, tanto Manuela como Carlos, ¿no?, el delegado del área, a las reuniones con el Ministerio de Hacienda, y hay otras en las que no. O sea, yo no le daría más importancia a eso porque en cualquier caso discrepancias, que las hay, evidentemente, como en cualquier otro tipo de gobierno y entre cualquier delegado de cualquier área, incluso concejal de distrito, pues se manifiestan de otra forma. Me parece que gestos simbólicos como eso apenas dicen nada, me parece irrelevante, sobre todo teniendo en cuenta que luego dan igual las reuniones que hagamos con el Ministerio de Hacienda, porque en esas reuniones pues pueden decirnos cualquier tipo de cosa, en plan, bueno, pues sí, vais por el buen camino, nos lo han dicho, insisto, os vamos a aprobar el plan económico financiero, pero claro, esos son técnicos que luego no tienen la decisión política a su alcance, y que cuando llega a la cúpula del Ministerio dicen, no, se acabó esto, vamos a darle una vuelta a la interpretación para no aprobarles el plan económico financiero y ponerle un palo en la rueda a un proyecto político que está demostrando que se pueden aplicar actuaciones y hacer política antineoliberal y anti-austeridad, porque estamos demostrando que puedes tener las cuentas saneadas al mismo tiempo que incrementa en más de un 100% las inversiones y en más de un 70% el gasto social. Bueno, te pregunto, que tengo un par de cosas en la cabeza. Sobre Carlos Sánchez Mato, por terminar con él, también se ha especulado, ya se lleva tiempo, con que Montoro busca inhabilitarle. Esto puede. Mi primera pregunta es, ¿pero eso puede hacerlo Montoro? ¿Tiene argumentos para hacerlo? ¿Y qué expectativas tienes tú también en cuanto a qué puede pasar la querella, para ir terminando ya con este tema? Dime. Sí, pues mira, la ley de estabilidad presupuestaria no habilita al Ministerio de Hacienda ni a nadie para inhabilitar a un delegado, en este caso el delegado de Economía y Hacienda. Pero sí lo hace la ley de transparencia y de buen gobierno, no recuerdo exactamente el nombre de esta ley, pero lo que viene a decir es que si un delegado, pues al fin y al cabo no está colaborando a la hora de transmitir información y no se está portando bien, en resumidas cuentas, pues sí se le puede inhabilitar. Y esto fue algo que introdujeron en una comunicación, ahora ya hace un año casi, pues el ministerio dijo, vais por la senda del mal camino, ¿no? Vais por el mal camino, o reconducir la senda, o puede que inhabilitemos al delegado o a la persona correspondiente, ¿no? Sin embargo, salvo esa mención en esa comunicación, como digo, de hace casi un año, no han vuelto a decir nada. Y entonces, pues nosotros es algo que no nos preocupa en absoluto, al menos de momento, porque salvo esa mención, no ha vuelto a aparecer, no se ha vuelto a poner encima de la mesa, y ahora parece que las medidas coercitivas que se están aplicando y que se podrían aplicar van más referidas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y no tanto a la otra ley que me acabo de referir. Ujú. Vale, pues ahora te quería preguntar algo, porque a ver, tú, aparte de estar en política, pues eres digamos, un teórico, economista, en teórico, y yo que sé, también te gusta mucho la teoría monetaria moderna, eres uno de los impulsores aquí en España, y te quería preguntar una pregunta un poco así ya en la que te puedes explayar a lo mejor teóricamente, si te apetece. Porque esta cuestión del déficit y del superávit, ¿no? Está muy bien que Madrid tenga 1.000 millones de superávit, y por lo que dices, pues vosotros en Ahora Madrid, vaya, el gobierno, habéis intentado ir contra las políticas austeritarias, pero es verdad que estáis siguiendo una senda de déficit y, en definitiva, la ley de estabilidad presupuestaria, una regla de gasto, un límite de deuda, y etcétera. Entonces te quería, bueno, decir si estás de acuerdo con conseguir una regla de déficit, que en última instancia es seguir las políticas austeritarias, y si te parece que, bueno, es el máximo que se puede hacer, o qué propondrías tú para, así, más soñador, para la próxima legislatura, para ya no, de verdad no salirse de la ley, porque habría que derogarla.
Claro, a ver, nosotros, como he comentado, estamos absolutamente en contra de la ley de estabilidad presupuestaria. Consideramos que no tiene ningún tipo de sentido obligar a las corporaciones locales a que tengan superávit, a limitar el déficit público hasta una cantidad absolutamente irracional y arbitraria, y lo mismo con la deuda pública. ¿Qué ocurre? Que en un ayuntamiento, por muy grande que sea, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, no tienes el poder suficiente para cambiar las normas que son precisamente hijas del gobierno central, ¿no? Entonces, nosotros teníamos dos opciones: o cumplíamos la ley intentando interpretarla a nuestra medida para que sea lo más beneficiosa posible, o incumplirla. Y eso, claro, eso acarrea una serie de medidas coercitivas que pueden llegar a ser bastante serias y pueden acabar con el proyecto político. Nuestro objetivo ha sido: vamos a cumplir la ley, pero de la forma en la que estoy comentando, para hacerla lo más suave posible, al mismo tiempo que la denunciamos política y comunicativamente en Ujú. todos los sitios posibles. Y ahí es donde, por ejemplo, pues nosotros estamos en plena colaboración con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, donde hemos presentado ya, por cierto, una proposición de ley. Lo hicimos ya hace casi un año, en la que proponíamos la modificación de esta ley, ¿no? Para hacerla absolutamente diferente, ¿no? Y sin embargo, pues nos encontramos con que el PSOE pues no nos apoyó, y entonces pues la ley se quedó ahí, ¿no? Esa proposición. Ahora, ¿qué ocurre? Que estamos también en el mismo camino. Estamos intentando arrastrar al PSOE, ahora que están diciendo que pueden haber cambiado. La verdad es que hay sospechas evidentes y razonadas de que no sea así, o al menos no del todo, Ujú. pero nosotros vamos a seguir intentándolo y vamos a presentar dentro de muy poquito tiempo una proposición de ley que modifica sobre todo la regla de gasto, pero de una forma suave, para que el PSOE no pueda decir: no, sois unos radicales, esto es imposible hacer, ¿no? Y evidentemente con una proposición así más intermedia, más suave, que no es la ideal ni muchísimo menos, podamos intentar arrastrar al Partido Socialista para que vayamos, al fin y al cabo, dándole un cambio y dándole un poco de aire a las corporaciones locales y a algunas comunidades autónomas, que sería un pequeño paso. Pero como digo, la batalla política va mucho más allá. Desde Ujú. una institución como el Ayuntamiento de Madrid, pues puedes tener más ruido, puedes tener más eco, Ujú. pero al fin y al cabo estás regido por esas normas que o las respetas o se te acaba la oportunidad de poder cambiar las cosas desde las instituciones. Ya. Y sería posible, a lo mejor, porque yo creo que hay una crítica que también yo he oído que dices, es que se destina aún así muchísimo dinero a la amortización de deuda en un municipio con una fuerte desigualdad, pero vamos, es que hay muchísimos otros municipios con la misma desigualdad que Madrid. Entonces, ¿sería posible no amortizar tanta deuda? O sea, eso, o caería más, el incumplimiento sería más grave, porque aún así estáis amortizando un montón, ¿no? Por lo que he visto yo en las estadísticas, que la verdad he visto en una noticia antes, hay un gráfico y desde el pico de Gallardón en 2012, que eran 7.000 millones, ahora en 3 años ha sido muchísimo, ¿no? Y es una de las banderas del ayuntamiento, pero aún así, a lo mejor no es necesario de momento amortizar tanta deuda y sí gastar en lo social. Claro, claro, de hecho, decías que es una bandera del ayuntamiento, pero no lo es en absoluto. Otra Ah, cosa es que cuando se reduce deuda, pues los periodistas cogen ese dato y lo ponen en comparación con la Comunidad de Madrid, que Cifuentes está incrementando la deuda, o con la de la Administración Central, y entonces pues parece que el resultado es positivo para el Ayuntamiento de Madrid. Pero nosotros estamos absolutamente en contra de reducir la deuda de forma anticipada. Eso no tiene ningún tipo de sentido. El dinero hay que destinarlo a mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué ocurre? Que nosotros, de hecho, en esa reducción de deuda la hemos aminorado. Desde que se empezó a reducir la deuda, sobre todo con el gobierno de Ana Botella, se amortizaba muchísimo dinero, y eso significa que casi todo el superávit se dedicaba a devolver deuda. Nosotros estamos intentando, y hago hincapié en esto, que la mayor parte del superávit no se dedica a devolver deuda, sino a mejorar, como digo, las políticas económicas y sociales del ayuntamiento. Pero hacía mención importante lo de intentando, porque tenemos una restricción institucional legislativa, que es la de la regla de gasto, a toda la que nos estamos refiriendo, que nos está tratando de impedir que podamos hacer precisamente eso que buscamos. Pero es que hay más, hay otra restricción que tiene que ver con la tasa de reposición y con todo lo que tiene que ver con el personal público del Ayuntamiento de Madrid, porque nosotros, para poder hacer todo este tipo de cosas, construcción de infraestructura, aumento de subvenciones y de políticas públicas, se necesita gente.
pero la tasa de reposición derivada sobre todo de la ley de Montoro, conocida, ¿no?, como la RESAL, la de racionalización de las administraciones públicas, impide que podamos contratar personal, ya no solo indefinido, sino que incluso para contratar personal temporal también tenemos muchísimos problemas, incluso para subrogar a personal a la hora de privatizar o internalizar una empresa semi-privada o mixta, ¿no? Entonces, claro, tenemos problemas institucionales, pero no son los únicos. También tenemos problemas de logística. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid es un transatlántico, es gigantesco, una maquinaria que está diseñada para funcionar con unas inercias que no se cambian de la noche a la mañana. Nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo en que así sea, pero insisto, cambiar de rumbo a un transatlántico que va a toda velocidad es muy difícil hacerlo y hay una serie de inercias, pues determinados procedimientos, determinadas reglas, determinados movimientos en el Ayuntamiento de Madrid que no se cambian de la noche a la mañana y por lo tanto estamos dentro de esa inercia que nos impide al fin y al cabo dedicar toda esa maquinaria del Ayuntamiento hacia cosas como estas inversiones a las que me estoy refiriendo, construcciones, política social. Simplemente por lo que comentaba, ¿no?, que tenemos dinero de sobra, lo que no tenemos son suficientes manos para hacerlo y no tenemos tampoco la logística necesaria para ello. Ujú. De acuerdo, entonces no es vuestra bandera, fíjate que los medios parece que sí que lo venden así, y así que me alegro de que lo hayas dicho, perdón, dicho, vaya participio, y está muy bien que yo apoyo esa moción de que la reducción de deuda no sea la bandera de ningún ayuntamiento, sino la reducción quizá de la pobreza o de la desigualdad y muchísimas otras cosas, eso sí que cabría darse quizá golpes de pecho o lo que sea. Bueno, como último tema ya para terminar, quien haya llegado hasta aquí pues, con toda la ley que ha sido densa, espero que hayan aprendido. Quería hablar de las expectativas que tienes para la próxima legislatura con Ahora Madrid. Sé que hay jaleillo también, que se busca, hay incluso propuestas de que se hagan listas sin primarias y si reconfigurar Ahora Madrid, e incluso, bueno, creo que hay encuestas que no ponen tan mal a Ahora Madrid, y que por eso el PP está nerviosillo, y además se especula con que Manuela Carmena que pudiese repetir, ¿no? Que parecía que prometió en aquel momento que no, vamos, dijo que no se planteaba 2 mandatos, pero se empieza a oír por parte de alguna declaración de Marta Higueras, de su segunda, Uh-huh. que a lo mejor sí, ¿no? Te he comentado muchas cosas, luego si eso te recuerdo algunas, si me quieres ir Uh-huh. contestando. Sí, bueno, a ver, todo eso está en el aire, o sea, podríamos hacer política ficción o hacer una valoración pues bastante superficial de cómo están ahora las cosas. Mm. Evidentemente se está hablando un poco del asunto, no es el tema central y mucho menos desde el área de economía donde tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Liadillos. Pero sí, desde, por ejemplo, la alcaldía, pues parece que se está abriendo la puerta a que se vuelva a presentar Manuela, lo cual, bueno, pues sería algo que habría que evaluar y al fin y al cabo, pues desde Izquierda Unida nosotros proponemos que se vuelva a hacer pues una selección de candidatos igual o parecida a la que se hizo en su momento, ¿no? Es decir, con listas abiertas, en los que haya un proceso participativo, en lo que no solo puedan intervenir pues partidos políticos sólidos y compactos, sino que también haya personas a título independiente que puedan participar. Y bueno, pues en eso vamos a intentar poner todos los esfuerzos, sabiendo y reconociendo que hay otro tipo de intereses y hay personas y colectivos que no están buscando precisamente eso, ¿no? ¿Y quién Pero podrías decir, supongo que no, pero quién preferiría no hacer listas de primarias y directamente colocar a alguien a hacer un dedazo? bueno, yo no sé si lo llamaría dedazo, pero es verdad que sí se palpa en el ambiente que hay gente que pues considera, oye, pues Manuela Carmena que vaya la número 1 porque tiene una buena imagen, lograda gracias por cierto, ¿no?, al proyecto político de Ahora Madrid y todas las fuerzas que le integran, y que ella pues elija a las personas que considere para su propio equipo, ¿no? Bueno, yo considero que eso es legítimo, pero creo que sería mucho mejor que la elección fuese lo más participativa posible, entendiendo que dentro de todos estos procesos siempre hay negociaciones y pactos, evidentemente, ¿no? Pero al fin y al cabo, como decía al principio, ¿no?, nosotros no tenemos puesta la vista ahora mismo en eso, entendemos que no queda tanto tiempo como para dormirse los laureles, pero lo que va a definir que se pueda obtener un buen resultado en las próximas elecciones será, al fin y al cabo, el trabajo que logremos hacer durante el mandato municipal, ¿no? Y en eso es donde ponemos los esfuerzos, sobre todo. Uh-huh. ¿Y de expectativas y encuestas, eso no has oído algo? Bueno, no estás pendiente, ¿no? Me decías. La verdad es que no, la verdad es que no. Vi una hace tiempo en la que parece que ahora Madrid salía bien, pero bueno, yo ya de las encuestas me fío bastante Ya. poco No, haces al bien. de los últimos resultados y prefiero no comentar
Ya, y además ese efecto arrastre que conllevan, ¿no? De la gente, la verdad es que es un rollo, pero bueno, a veces como que hay que preguntar sobre ello. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, sé que me consta que estás muy liado con todo esto que está pasando. La última vez que participaste en Colectivo era para presentar tu último libro. No sé si estás escribiendo algún otro ahora o quieres decirnos el título de aquel. No, el libro era Desmontando los mitos económicos de la derecha, que busca al fin y al cabo, pues bueno, atacar toda esa argumentación que se utiliza en la derecha de forma tramposa para al fin y al cabo mantener un status quo injusto. Y no estoy escribiendo de momento un libro, bastante tengo ya con proyectos abiertos y con todo el trabajo que supone el Ayuntamiento de Madrid, pero sí, o sea, yo tengo intención de que en algún momento me empiece a escribir otro. Vale, pues ya nos contarás y vendrás a más programas a contarnos. Yo encantado de hacerlo. Vale. Muchísimas gracias. Yo saludo y doy las gracias a Juan Martínez en postproducción de Colectivo Burbuja, también al coordinador de Colectivo Burbuja, Juan Carlos Barba. Os invito a todos que entréis en colectivoburbuja.org a ver que tenemos muchos más podcasts, aparte de economía directa, sobre muchos otros temas. Y también saludo a los oyentes que entran por el saltodiario.com, que es un nuevo medio con el que colaboramos y que nos publica también podcasts y textos. Así que nada más, muchas gracias y hasta el próximo Economía Directa.